no es algo que tú haces, no es algo que tú llegas a hacer, no es algo en lo que te vas a convertir, es algo en lo que Jesús ya hizo y eso no puede cambiar. El veredicto de Dios acerca de su Hijo no puede cambiar. Entonces, el Evangelio, como dice acá, son buenas noticias acerca de lo que Jesús ha hecho para restablecer nuestra relación con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hay un autor que, que habló acerca de un resumen del Evangelio. Te voy a presentar esa pantalla. Y él hizo este resumen. Bueno, es un resumen de lo que él dice. El Evangelio es Dios salva pecadores. Dios salva pecadores. Es un resumen de una frase más larga, pero quiero que te detengas un poco a pensar en esta frase. Dios salva pecadores. ¿No? Para muchas personas, incluso para muchos creyentes, para muchos de nosotros, esa frase suena como fuerte, esa frase suena como, oye, pero no sé, como que está fuerte esa frase, ¿no? Para algunos otros la hemos leído tantas veces que a veces pasa a ser como irrelevante, ¿no? Pero Dios salva a pecadores, esa es la verdad del Evangelio. No es Dios educa personas, o Dios mejora vidas, o Dios, aunque lo hace, Dios restablece matrimonios, o Dios, Dios rehabilita adictos, o Dios cambia adictos a la pornografía, o Dios, no sé, lo que le quieras poner. No es principalmente eso el Evangelio. El Evangelio es Dios salva pecadores. Dios salva pecadores. Ahora quiero que veas la frase completa, ¿no? Porque está muy interesante. Dice esta frase completa: Dios, el trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas que trabajan unidas con sabiduría soberana, poder y amor para lograr la salvación de un pueblo escogido. El Padre elige, el Hijo cumple la voluntad del Padre al redimir, el Espíritu ejecuta el propósito del Padre y el Hijo al renovar. No tenemos, el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu renueva, ¿no? Dice. Salva, hace todo de principio a fin. Hace todo de principio a fin. Creo que debí de haber marcado esa también. Hace todo de principio a fin, lo necesario para llevar al hombre de la muerte en el pecado a la vida en gloria. Planifica, lleva a cabo y comunica la redención. Llama y sostiene, justifica, santifica, glorifica, ¿no? Pecadores, hombres tal como Dios los encuentra. Culpables, viles, desvalidos, imposibilitados, incapaces de levantar un dedo para cumplir la voluntad de Dios ni mejorar su parte espiritual, ¿no? Es una frase muy, muy densa. Si quieres, se las voy a pasar como quiera, ¿verdad? En las diapositivas, pero vuelve a leer si quieres este momento, ¿no? Es muy profunda esta frase porque nos está hablando de esto precisamente, cómo nuestra relación con Dios se restablece. Dios es un Dios que toma la iniciativa, Él elige, Él redime, Él renueva, ¿no? Y es la salvación de principio a fin, ¿no? Y si te fijas, esta frase está muy saturada del lenguaje bíblico, ¿no? Tenemos por aquí algunas cosas de Romanos, algunas cosas de Efesios, algunas cosas de todos los evangelios, ¿no? Precisamente porque nos está comunicando esta idea. Dios salva pecadores. Dios salva pecadores. Si tú no te sientes un pecador, si tú no te sabes un pecador, pues no puedes creer en el Evangelio. Porque tú no estás lo suficientemente arruinado, tú no estás lo suficientemente enfermo, tú no estás lo suficientemente roto para que Dios te salve. Quizás solamente necesitas una mejora, quizás solamente crees que necesitas una palmadita, una palabra de ánimo, ¿no? Para seguir viviendo como te gusta. Pero el Evangelio nos dice esto: Dios salva pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, creo que es importante que podamos entender la profundidad de esta frase esta noche. Dios salva pecadores. Tengo una Gloria, ¿quieres duda. comentar algo? Sí, tengo Sí. una duda sobre el texto en la parte que dice el padre que elige. Entonces, el padre elige,
a los pecadores, al pueblo escogido, No. o es el Padre elige al Hijo que va a cumplir El todo padre eso? elige, ¿no? O sea, está hablando de una forma como eh, de lo que hace cada persona en la Trinidad, ¿no? El Padre que elige, el Hijo que cumple la voluntad del Padre a redimir. O sea, está hablando de las acciones de cada persona en la Trinidad de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Eh, no sé si se aclara el punto, Gloria, pero simplemente, ¿quién elige? El Padre, ¿no? ¿Y dónde vemos eso? Efesios. Vamos a Efesios y vamos a ver que el Padre nos eligió Ok. antes de la fundación del mundo. Esa es la idea, perdón. No sé si, quizá porque es un texto traducido, perdón que luego hay ese tipo de cosas No, raras, pero sí, espero que se no, sí, entienda el está bien. sentido. ¿Está Sí, bien? sí, Ok. sí, sí, ya entendí. Entonces, Ok, gracias. perfecto. Sí. Entonces, vamos a pasar a esta siguiente idea. No sé si hay una pregunta de esto anterior. ¿Hay alguna duda acerca de esto que hemos hablado? El Evangelio son buenas noticias acerca de lo que Jesús ha hecho. Está en el pasado. Es definitivo. No puede cambiar. Es lo que Jesús ha ¿Será que hecho. el, pa Miguel, será que el Padre, será que el Padre elige salvarnos en la eh, frase de lo que hace en su persona de Padre? El Padre Él elige. elige salvarnos y el Hijo cumple el sacrificio. Así es. Sí, ¿no? Así es, Miguel. Sí, en un sentido más amplio, el Padre elige salvar, ¿no? En un sentido muy amplio, en un sentido como más apegado a lo que está diciendo ahí, sí, el Padre elige eh, y el Hijo pues cumple esa elección, ¿no? Por eso cuando Jesús dice, ninguno de los que el Padre me ha dado se ha perdido, ¿no? O sea, todo lo que el Padre me ha dado, todo aquel que viene a mí, ¿no? Es una paradoja muy interesante porque a veces... eh, la gente se confunde mucho con esas cosas, ¿no? Una forma muy sencilla de entenderlo es esto, ¿no? El padre elige, ¿no? Hay mucha gente muy frustrada por ahí acerca de estas cosas y de repente dice, ¿cómo voy a saber si yo soy un elegido? No, están muy ansiosos, dicen, pero ¿cómo sabré que soy elegido o no? ¿Cómo sabré que si soy parte de los elegidos que dice la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia lo pone muy sencillo. Dice Jesús, todo aquel que viene a mí es porque el Padre lo envió. Entonces, si tú has puesto tu confianza en Cristo, puedes tener la seguridad de que tú eres un elegido, ¿no? Es algo como que nos puede explotar en la cabeza cómo funciona, no sabemos, pero así es, ¿no? O sea, el Padre elige. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido elegido? Es una persona que ha puesto su confianza en Cristo. Alguien que ha creído en Cristo de esta manera, ¿no? Que sabe que es un pecador, que sabe que necesita a Cristo para salvarse, que sabe que necesita lo que Cristo ha hecho por él a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Entonces Jesús lo pone muy sencillo, ¿no? Dice, todo aquel que viene a mí es porque el Padre lo ha enviado, ¿no? Y nada de lo que el Padre me ha dado se va a perder. Entonces, si alguien pone su confianza en Cristo, puede estar convencido, seguro de que Él ha sido elegido. Si alguien pone su confianza en Cristo de esta forma, puede saber que Él ha sido elegido por Dios, ¿no? Es un misterio, es algo, es lo que le llaman, es una paradoja, no sabemos cómo funciona y no nos toca a nosotros saber cómo funciona, pero cuando alguien ha puesto su confianza en Cristo, significa al mismo tiempo que Él ha sido elegido por Dios y ha sido amado por Dios desde la eternidad, ¿no? Puedes tener esa confianza y eso no es algo que estoy inventando yo. Si tú vas a la palabra de Dios puedes encontrarlo, ¿no? Especialmente en esta porción de la Escritura, ¿no? Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, dice Jesús, y todo lo que el Padre le ha dado a Jesús no se va a perder. Entonces, eso está conectado con todas las ideas de elección, ¿no? Vamos a continuar, hay mucho que hablar todavía. El Evangelio no es el resultado del Evangelio. El Evangelio no es el resultado del Evangelio. Es una frase que está un poquito enredada. Parece como un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a explicarla. El Evangelio no es el resultado del Evangelio. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quiere compartir su primera impresión acerca de esto? El Evangelio no es el resultado del Evangelio. ¿Alguien quiere participar? ¿O está muy Am, confusa? por, ¿Cómo por fue la ejemplo, pregunta, perdón? yo, Sí, yo, Sara, sí, adelante. perdón, que por ejemplo, en el resultado sería que el resultado del evangelio sería la salvación, pero es un evangelio, podría ser algo así.
Ok, muy bien, No sé por si... ahí va. Por ejemplo, pensemos en lo que el Evangelio produce. El Evangelio produce vidas transformadas, ¿no? Produce vidas cambiadas, ¿no? Eh, También del otro lado del Evangelio podemos hablar de dones, de llamados. ¿Qué más está del otro lado del Evangelio? ¿Qué más? A ver, ayúdenme. ¿Qué más está del otro lado del Evangelio? Cambios de conducta, cambios de pensamiento, cambios de deseos, Frutos. dones, frutos del Espíritu. ¿Qué más? ¿Qué más está del otro lado? A ver, ahí está, ahí está. Cumplir los mandamientos. Muy bien, ¿quién dijo eso? Gloria, cumplir los mandamientos. Ahora podemos cumplir los mandamientos. ¿Qué más, Mario? ¿Querías comentar algo? Fe y confianza en Dios. Creer y confiar en Dios es un fruto del Evangelio, es una Fe y consecuencia del Evangelio. Gracias, Mario. Sí, sí te escuché. Entonces, todo eso está del otro lado, ¿no? Y muchas veces nuestro testimonio personal es un resultado del Evangelio. Ahora, muchas veces confundimos esas cosas con el Evangelio, ¿no? Y eso es catastrófico. Confundir lo que el Evangelio hace con lo que el Evangelio es muy, muy, de verdad, puede llevar a una persona cristiana a frustrarse mucho o a volverse muy orgulloso, como lo habíamos platicado hace un momento. Por ejemplo, imagínense, una persona que hace de los dones el Evangelio. Entonces, es una persona que está poniendo un parámetro para la vida cristiana y puede despreciar a otros cristianos que no tienen esos dones. Puede causar que otros cristianos se frustren por no tener esos dones. Una persona em, que pone en el lugar del Evangelio el servicio, puede despreciar a otros cristianos que no sirven tanto o en las maneras que él sirve. Una persona que pone, por ejemplo, el entendimiento de Dios o cosas de teología o entendimiento doctrinal en el lugar del Evangelio, puede hacer que otros cristianos menospreciar a otros cristianos y también puede hacer que otros cristianos se sientan inferiores, ¿no? El Evangelio es lo único que nos coloca a todos, por eso dice Pablo, no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombres, ni mujeres, todos estamos en Cristo. Y eso es lo que hace el Evangelio. Una vez que comprendemos eso, el Evangelio nos pone a todos en el mismo nivel, al mismo nivel de la mesa, ¿no? Pero mientras no entendamos eso, si confundimos lo que el Evangelio hace con lo que el Evangelio es, siempre estaremos en dinámicas de abuso, de poder, de desprecio, de superioridad, de inferioridad y muchas cosas que la verdad que son luchas que tenemos todo el tiempo. Por eso hablamos de Gálatas también hace un momento, ¿no? ¿Qué pasó cuando Pedro puso su religiosidad, ¿no? Su limpieza ritual antes que el Evangelio? Creó una distorsión del Evangelio, despreció a los gentiles, se sintió superior, ¿no? Y eso pasa constantemente con otras cosas en nuestra vida. Cada uno de nosotros lucha con diferentes áreas que a veces confundimos lo que el Evangelio hace con lo que el Evangelio es, ¿no? Por ejemplo, y eso yo lo digo muy a menudo, ¿no? Mi testimonio es muy aburrido. Yo soy un niño que nació en una familia cristiana. Gradualmente Dios fue tratando conmigo. Claro que llegó un momento en el que yo me arrepentí, puse mi confianza en Jesús a los 11 años y a partir de ahí pues empezó mi caminar con Dios. He tenido caídas, he tenido luchas, he sucumbido al pecado muchas veces. Dios me ha restaurado, Dios me sigue transformando hoy, pero no tengo un testimonio tan impresionante como muchos amigos cristianos o a otras personas que es, oye, yo estaba en las drogas, Dios me salvó, o yo era un matón, o yo era... Y tenemos esos testimonios impresionantes, ¿no? Si hacemos de nuestro testimonio el Evangelio, pues claro, yo la verdad que mucho tiempo tenía un problema con mi testimonio personal. Me daba miedo hablar mi testimonio personal. Me sentía inferior al hablar mi testimonio personal. Sentía que no era un verdadero creyente, ¿no? Y eso creo que pasa muchas veces, ¿no? Cuando colocamos algo que no es el Evangelio, cuando confundimos lo que el Evangelio hace con lo que el Evangelio es, siempre vamos a estar en estas dinámicas donde la gente no encuentra su identidad en Cristo, sino que encuentra su identidad en otras cosas, que muchas veces sí provienen de Cristo, pero confundimos las bendiciones, confundimos los dones, confundimos el servir, confundimos no sé, un montón de cosas con el Evangelio.
Y eso es lo que queremos decir con esta frase. El Evangelio no se trata de algo que hacemos, sino algo que ha sido hecho por nosotros. Aún así, fíjense, esto es algo hermoso, porque no se trata de algo que nosotros hicimos, sin embargo el Evangelio sí nos cambia, sí debemos decir eso, sí debemos enfatizar en eso. Aunque el Evangelio no es lo que el Evangelio produce, claro que hay un fruto del Evangelio, claro que hay un fruto de poner tu confianza en Cristo, claro que cosas pasan, cambios vienen, transformaciones vienen, eres confrontado en muchas cosas, eres afirmado en otras también, entonces, pero el Evangelio no se trata de algo que hacemos y eso tenemos que dejarlo muy en claro. Y aquí entra un tema muy interesante, cuando hablamos de fe y obras, ¿no? Cuando hablamos de fe y obras, no podemos separarlas. Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, ¿qué nos dice? ¿Alguien puede ir para allá, por favor? Y alguien más ayúdeme con Santiago 2:14. Efesios 2, del 8 al 10, dice que fuimos salvados para buenas obras. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. ¿Alguien lo puede leer para que no digan que luego yo ando inventando los textos? Efesios 2 del 8 al 10. Yo, Perfecto. dice, Adelante. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios preparó buenas acciones para nosotros, pero esas buenas acciones no son el Evangelio, son un fruto del Evangelio. No podemos separarlos, como dice esta frase, pero tampoco podemos confundirlos. No podemos separar que el Evangelio produce vidas nuevas, pero no podemos confundirlo porque si lo confundimos, si agregamos, o sea, Jesús más algo, pues ya no es Jesús. O sea, Jesús más nada es el Evangelio. Jesús más nada es el Evangelio. Lo que Jesús es y lo que Jesús ha hecho más nada es el Evangelio. Jesús más dones, Jesús más servicio, Jesús más discipulado, Jesús más teología, Jesús más doctrina, Jesús para lo que tú quieras, ya no es el Evangelio. El Evangelio es lo completo que Jesús logró por nosotros. Ahora, claro, cuando tú pones tu confianza en Jesús, cuando tú pones tu confianza en Cristo de esta manera, hay resultados. ¿Por qué? Porque es inevitable, es tan inevitable, dice Pablo, que esas buenas acciones Dios las había planificado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, Efesios 2 del 8 al 10, gracias ahí quien contestó. Y tenemos también el pasaje conocido de Santiago 2:14, ¿no? Claro, tú dices que tienes fe, pero si no tienes obras, tu fe está muerta, ¿no? ¿Alguien puede leerlo, por favor, nada más para... Yo solo leo, maestro. Gracias. Efesios 2:14. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa no es una fe verdadera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que así como la fe y las obras no pueden separarse y confundirse, los resultados del Evangelio no deben separarse ni confundirse con el Evangelio. No podemos decir que lo que nos pone en una buena condición con Dios son nuestras buenas acciones, son lo mucho que sabemos de Dios, son nuestros dones, es nuestro servicio, es el ayudar a otros, es el siempre ir a la iglesia, es nuestro plan de lectura bíblico, es nuestra oración. Nada de eso puede reconciliarnos con Dios. Es un fruto, es lo que está después del Evangelio. No lo podemos separar, pero si lo confundimos, diluimos el Evangelio. Si lo confundes con el Evangelio, diluyes el poder del Evangelio para salvar. Eso lo tienes que tener muy claro para predicártelo a ti mismo, pero también cuando estás compartiendo con otros. A veces cuando terminamos nuestros mensajes, cuando terminamos una charla con alguien, ¿no? En lugar de llevarlos a Cristo, les llevamos a Cristo y luego le hacemos como un retorno, ¿verdad? Le decimos, por lo tanto, bueno, pues pórtate bien, lee más tu Biblia, échale más ganas, ¿verdad? Y esa es nuestra conclusión, ¿no? Terminamos, llegamos al clímax, pero después nos caímos, ¿no? Totalmente.
es que deberías de leer más a este autor para que de veras fueras cristiano, ¿no? Y ya, llegaste a Cristo, pero caíste, ¿no? Es que deberías de servir más, es que deberías de... Y eso no es el Evangelio, eso no cambia a la gente. Deberemos de presentar a Cristo de formas que, claro, llamemos al servicio, a los dones, a todo lo demás, pero con la confianza en Cristo, que nacen de la confianza en Cristo. Eso es muy diferente porque los motivadores son distintos. Vamos a la siguiente. Esa es una frase de J.I. Packer. Es otro autor que de verdad les recomiendo muchísimo. Él tiene un libro muy bueno y un capítulo de un libro se llama El conocimiento del Dios Santo. El conocimiento del Dios Santo es un libro que me gusta mucho, que ha sido de mucha bendición para mí y especialmente en un capítulo que se llama Hijos de Dios. De verdad, si consiguen ese libro o si lo ven por internet, no sé. Hijos de Dios, ese capítulo es algo muy tremendo acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Pero él dice esta frase, dice, el Evangelio nos trae soluciones a estos problemas. Y él habla, sufrimiento e injusticia, ¿no? Pero lo hace resolviendo el primero, el más profundo de los problemas humanos, el problema de la relación del hombre con su creador, con su hacedor. Y a menos que pongamos en claro que la solución de estos primeros problemas depende de que se solucione este último, o sea, nuestro problema con Dios, estamos desvirtuando el mensaje y convirtiéndonos en falsos testigos de Dios, ¿no? Y ahí Packer está diciendo, pues claro que el Evangelio va a traer soluciones, claro que si tú le predicas el Evangelio a un adicto, va a cambiar, claro que si tú le predicas el Evangelio a una persona que está en problemas matrimoniales, algo va a pasar, claro que si tú le predicas el Evangelio a una persona que lucha con su autoestima, algo va a pasar, entonces, pero nuestro problema es que queremos solucionar lo primero, lo superficial, lo que vemos, el Evangelio nos ayuda a resolver lo que no vemos, que es el problema más profundo. ¿No? Tenemos esa tendencia de resolver lo que vemos, pero el Evangelio nos ayuda a identificar el verdadero problema, que es lo que no vemos. Entonces, cuando confundimos lo que el Evangelio hace con lo que el Evangelio es, estamos cayendo precisamente en eso, ¿no? Nos vamos por lo que vemos y no es por vista, ¿no? Es algo muy claro, no es por vista, es por fe, no es por lo que ves, no es por lo que tienes, no es por lo que haces. Es por fe, es por una confianza que se da a un nivel muy profundo. Cuando alguien pone su confianza en Cristo, es algo que no puedes equiparar, no puedes igualar con los resultados, ¿no? De eso. Ok, vamos. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Creo que sí vamos a alcanzar esta clase a terminar. Pero ¿hay alguna pregunta en este punto? La primera vez que yo leí esta frase sí fue un poquito enredada para mí. El Evangelio no es lo que el Evangelio hace, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Miguel, adelante. Sí, y lo que yo he visto, que mucha gente se acerca a la iglesia para solucionar un problema, el que tú quieras, ¿verdad? No se acercan buscando a Dios o tener una relación con Dios a través de Cristo Jesús, sino que se acercan a la iglesia para, para solucionar un problema que tengan en su vida, lo que tú quieras, cualquier problema que se te ocurra. Y muchas veces, pues sí, resuelven su problema y se alejan, o muchas veces no resuelven su problema y de todos modos se alejan, porque en realidad no buscaron a Dios de corazón, buscaron una solución a su problema nada más. Gracias, Miguel. Sí, muchas veces, y bueno, la verdad es que muchas veces nosotros también caemos en eso, no dejamos la iglesia, pero la verdad es que muchas veces estamos sentados en una iglesia y lamentablemente estamos así, ¿verdad? Eh, Muchas veces hay gente que le va bien en la vida e interpreta que es Dios que está haciendo todo eso, ¿no? Y tiene una falsa confianza en cosas buenas que pasan y sigue en la iglesia, porque hay gente que le está yendo muy bien, ¿no? Pero lamentablemente estamos confundiendo, ¿no? En primer lugar, de qué somos salvados, en segundo lugar, lo que el Evangelio no es lo que el Evangelio hace, ¿no? Hemos confundido esas cosas. Y creo que todos, Miguel, no solamente la gente que se va de la iglesia, confundimos eso. La verdad es que yo te puedo decir que sí, ¿no? Muchas veces en medio de necesidades, de crisis personales,
confundimos lo que el Evangelio es con lo que el Evangelio hace, ¿no? Entonces, si bien es cierto que mucha gente llega a la iglesia por razones equivocadas, ¿no? Creo que nosotros continuamos en la iglesia por también por motivaciones equivocadas, ¿no? Entonces, creo que deberíamos también pensar, sí, claro, en esos casos, pero también en nosotros, ¿no? Porque también nosotros de verdad que caemos en eso, ¿no? Vamos a este siguiente diapositiva, que es muy interesante este tema que vamos a tratar. Vamos a hacer una dinámica, espero que me alcance el tiempo. El Evangelio tiene dos enemigos, el Evangelio tiene dos enemigos, y vamos a hablar de ellos hoy. Eh, Este es un padre de la iglesia, un cristiano muy antiguo que a alguien se le ocurrió ponerles padres de la iglesia. Suena más nice, ¿no? Pero es un cristiano antiguo que escribió esto, ¿no? Así como Jesús fue crucificado entre dos ladrones, igualmente el Evangelio siempre está crucificado entre estos dos errores, dice él, y se refería a legalismo y libertinaje. Legalismo y libertinaje. A lo mejor es la primera vez que escuchas estas frases o las has escuchado en otro contexto, pero quiero que pienses en esto. Dice, Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Tertuliano nos dice, el Evangelio está entre dos errores, ¿no? Que para mí también son dos ladrones, porque el legalismo y el libertinaje nos roban el gozo y la vida que solo el Evangelio puede darnos. El Evangelio, el Evangelio nos da una vida abundante, es lo que Jesús prometió. Pero el legalismo y el libertinaje nos roban esa vida abundante, nos roban la vida transformada del Evangelio y nos mienten con cambios superficiales, con cosas que no son la palabra de Dios, que no son lo que Dios ha prometido. Entonces, vamos a profundizar en legalismo y libertinaje, que tiene otros nombres también. Quizá no has escuchado legalismo y libertinaje, pero sí has escuchado estos otros, ¿no? Esos dos enemigos están acá. Algunos se refieren al legalismo, o religión, o moralismo, de este lado. Y del otro lado tenemos, es una palabra, la verdad que es muy dominguera, no la usen nunca en conversaciones con sus amigos porque los van a espantar. Antinomianismo. Antinomianismo es una tendencia a decir, pues es que los cristianos no necesitamos cumplir la ley, porque como Jesús ya lo hizo, nosotros no tenemos ninguna obligación, no deberíamos de... Es más, el Antiguo Testamento no sirve para nosotros, ¿no? Hay cristianos que piensan así, hay gente que no es cristiana que también tiene una idea muy parecida, que es, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitamos una buena vida? Si la verdad es que cada quien puede vivir su buena vida como quiera, ¿no? Amor es amor, eh, como tú te sientas más feliz, lo que te haga feliz es lo que deberías buscar. Sigue tu corazón, ¿no? Ese tipo de cosas son la forma no cristiana de antinomianismo, que es lo que también se conoce como irreligión o relativismo, ¿no? Son palabras, o sea, si los vemos son palabras que están ahí, ¿no? Si hablas de legalismo, hablas de antinomianismo, que es lo opuesto. Si hablas de religión, hablas de religión. Si hablas de moralismo, hablas de relativismo. Son las mismas palabras para expresar la misma idea que está abajo. ¿Alguien me puede ayudar con las del lado izquierdo, por favor? Del lado del legalismo. ¿Alguien puede leer esa frase? Yo, Sí, si ¿yo? gusta. Adelante, sí. La Debe, primera que dijo, por favor. debes, dice legalismo, religión, moralismo, dice, debes creer y vivir correctamente para ser salvo, feliz, satisfecho, completo. Ok, el legalismo nos miente diciendo que nosotros estamos a cargo de una forma. Nos dice que estamos a cargo porque debemos de creer y vivir para que Dios nos recompense. Pero también la verdad es que aquí se da de otra forma. A veces debes de creer y vivir correctamente para no ser castigado o para no ir al infierno, ¿no? También se da esa motivación del lado del legalismo. Hay gente que no es cristiana y por eso puse las demás frases. Hay gente que no es cristiana, pero es también moralista, porque ellos dicen, pues debes de vivir una buena vida. Yo sé que tú conoces personas que no son cristianas y que viven vidas muy ejemplares en muchos sentidos, incluso mejor que muchos cristianos, que muchos de nosotros. Son personas familiares, son personas
que usan bien su dinero, que no consumen alcohol, que no consumen drogas, que tienen un buen trabajo, que son lindas personas, ¿no? Pero la creencia detrás de muchos de ellos puede ser esta, ¿no? Debes vivir correctamente, debes de creer y vivir correctamente para ser feliz, ¿no? Ya con su idea, ¿no? De cada quien, pero eh, quiero que pienses que esto no es nada más de no cristianos, sino que también es de cristianos. Por eso lo puse en un lenguaje cristiano primero, porque también nosotros caemos en estas cosas. Muchas veces pensamos que la vida cristiana se trata principalmente de obedecer, por ejemplo. Esa es una idea, es una idea ampliamente extendida, ¿no? Tienes que obedecer, tienes que ser ejemplo, tienes que, claro, tenemos que hacerlo, pero no como una motivación, sino como una consecuencia de creer en Cristo. Y es ahí donde muchas veces fallamos y hay un enemigo del Evangelio que nos está robando el gozo. Hay un enemigo del Evangelio que nos está robando la vida del Evangelio, ¿no? ¿Alguien más puede leer el del otro lado, por favor? Yo lo leo. Adelante, Pati. Dice antinomianismo y religión. Solamente lo de abajo, por favor. Ok. Las letras blancas, está bien. Dios ama y acepta a todos tal como son, nada que cambiar, nada que arrepentirse. Ok. Yo sé que quizás has escuchado incluso algunos cristianos que más o menos andan por este lado, ¿no? Mucha gente como con esta idea que está muy bien, pero a veces se confunde mucho, ¿no? Que es Jesús no es religión, es relación. Ese tipo de ideas, entiendo que a veces tienen un contexto y son válidas, pero a veces se dicen demasiado como que, pues mira, no pasa nada, simplemente Dios te ama, Dios te bendice y pues tú échale ganas, ¿no? Simplemente sigue tus sueños, sigue tus proyectos, sigue tus planes. Claro, trae a Dios, ora por lo que vas a hacer, ama mucho a la gente, sé tú mismo, nunca cambies y esas cosas, ¿no? Entonces, ese es este lado, ¿no? No necesitamos la ley de Dios, no necesitamos someternos a Dios, ¿no? No necesitamos el consejo de Dios. Y si lo necesitamos de una forma que nos eche porras, que nos motive, que nos afirme, ¿no? Pero que no nos confronte, que no nos rete, ¿no? Entonces, arrepentirnos, a lo mejor para algunas personas el arrepentimiento es una palabra fuerte, incluso algunos cristianos, ¿no? Y no se diga en nuestra cultura, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, sigue tu corazón, es mucho autoafirmación, ¿no? Sigue tu corazón, lo que tú quieres es lo bueno, la verdadera religión es ser una buena persona, ¿no? Entonces, eso raya de este lado. Tenemos estos dos enemigos y quiero que pienses, y déjenme ver si es aquí, sí, quiero que pienses en una cosa. Em, qué frases o refranes, ideas has escuchado que, ay, perdón, que caen o que crees que caen en alguno de estas dos? Entonces, quiero que juntos hagamos algo muy interactivo hoy